que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fría. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Berlín era un nido de ratas, el paladín de la bravata gritaba, llenaba estadios de un árido erial de desvarío, de un árido erial de desvarío, Las puertas se iban cerrando, el tiempo colgaba de un pelo y aquel niño en los brazos de mis abuelos. Y el pánico era evidente, todo lo presagiaba. El miedo ganaba cauce, abría fauces, vociferaba. Y entonces llegó del frío, en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Ah, todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Péndulo viene y va, y vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia. Y cambia la itinerancia, y los barcos van y vienen, y quienes hoy todo tienen, mañana por todo implora. Y la noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria. Y los caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Hola, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde nos estén viendo. Este es el segundo ciclo de la Red LAES, lo iniciamos con la charla de hoy.
aprovechamos para dar la bienvenida a 3 instituciones que se sumaron a esta flamante red nacida en esta situación de la pandemia. Bienvenidos al Museo Judío de Paraguay, el Centro de Estudios Multisensorial de México, y también la Fundación Memoria Viva de Chile, con quien hoy compartiremos, con Alejandra Nudman, representándola, la charla de hoy, y también con Carlos Reis, director del Museo del Holocausto de Curitiba. Yo soy Jonathan Carsenbaum, director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, y les damos la bienvenida en esta charla que vamos a conversar entre los 3 acerca del testimonio, que va a ser el eje conceptual que vamos a tener a lo largo de este segundo ciclo, que durará hasta fin de este año. Los testimonios de los sobrevivientes, su lugar en la memoria colectiva, la construcción, las diferentes facetas que han tenido, y también las cuestiones que tienen que ver con la propia historia y trayectoria de los sobrevivientes. Este legado tan importante que nos han dejado, porque nadie puede imaginar lo que sería o lo que es la memoria del Holocausto sin pensar en sus valiosos testimonios y en el coraje que han tenido a la hora de contarnos sus historias. Vamos a tener una charla en 3 partes. En las primeras 2 partes expondremos sobre los testimonios ayer, los testimonios hoy, y luego tendremos ya una conversación más libre entre los 3 expositores para reflexionar similitudes, diferencias en cada país, la trayectoria, el testimonio y su valor hoy en día. Así que, sin más, voy a comenzar con lo que tiene que ver con la Argentina. Voy a exponer un poco cómo fue la trayectoria del testimonio aquí, que se inició tempranamente, y esto lo sabemos gracias a investigaciones como las de Malena Chinsky, Emanuel Kahn, Ariel Raber, Yossi Goldstein. Ya a fines de la guerra se inauguró el monumento a los muertos de la Shoah en el cementerio israelita de La Tablada. Esa imagen la usamos en la primera charla que dio nuestro museo en el contexto de esta red, y también los sobrevivientes se sumaron a los que se conocen como las comunidades Farein, las comunidades de origen, de los provenientes de Varsovia, de Lodz, de las diferentes ciudades o regiones de Europa Oriental, y al sumarse a estos Fareins con sus familiares, con sus amigos o con sus vecinos, tuvieron que encontrarse, y estos Fareins fueron trabajando en conjunto para reconstruir esas memorias en los que fueron los Siskorbooks, que fueron libros de memoria y de recordación y de reconstrucción de aquellos pueblos que existieron en Europa. Esto se hizo a nivel mundial, y en la Argentina tuvo una prolífica producción, y también aquí contamos con Mark Turco, que lideró la producción de Dos Polnische Judentum, que fue una colección de 175 libros producidos en yiddish que contaron la historia de las comunidades destruidas. La problemática que tuvieron estos sobrevivientes fue la que tuvieron en todo el mundo: reconstruir sus vidas, armar familias, y por eso, una vez que muchos de ellos, algunos volcaron esas memorias en yiddish, en su propio idioma, o las comentaban en sus grupos de residentes, también empezaron a encarar su nueva vida. Hay un quiebre aquí cuando ocurre el caso Eichmann, donde ya estos Fareins o estos sobrevivientes se agrupan en Sherita Pleitá, que también tiene un fenómeno mundial, esta asociación israelita de sobrevivientes de la persecución nazi. Ese es el nombre que tuvieron acá los Sherita Pleitá en la Argentina, y esta organización fue muy activa en las décadas siguientes, sobre todo en lo comunitario, realizando actos de recordación, pero también un acto en el contexto de la guerra de los 6 días, manifestaciones, ¿sí? En contra de lo que era la posición árabe en ese contexto de guerra, y también algunas voces en los 60, 70,
figuras como la de José Moscovich, la de Simha Sne, que empezaban a sacar de alguna manera algo de la Shoah, pero sobre todo en el ámbito comunitario. A finales de la década del 80, un primer grupo de personas interesadas en la temática, sobrevivientes, empiezan a reunirse para lo que luego va a ser en el año 94 el nacimiento de la Fundación Memoria del Holocausto, que es la fundación que maneja nuestro museo. También se tomaron testimonios de la Fundación Fortunov, aquí en la Argentina, pero hay un punto de quiebre en el año 93 con la lista de Schindler y la toma de testimonios de la Fundación Spielberg, de lo cual se va a hablar y mucho, no solamente en este ciclo, sino también en la próxima charla, así que no me voy a adentrar mucho en ese tema, pero a partir de ahí, en la Argentina, los sobrevivientes como Jacques Fuchs, como Eugenia Unger, como Francisco Víster, como Lea Novera, como Sara Ruz, empiezan a tener una participación pública en programas de televisión. Por ejemplo, Irene Dav viajó a un programa muy conocido a fines de los 90, Sorpresa y Media, y bueno, otro tipo de testimonios en lo que eran noticieros. Y aquí también hay un quiebre con el caso Plivke, que fue un criminal que fue extraditado a Italia, que fue encontrado por casualidad, y que fue todo un caso que dio lugar luego a la creación de la SEANA, que fue una comisión especial del gobierno para investigar las actividades nazis en la Argentina. Y el hecho de que la comunidad judía argentina era muy numerosa antes de la guerra y que recibió muchos sobrevivientes después de la guerra, y que también a la Argentina llegaron criminales de guerra nazi, y sobre todo, como dijimos antes, con lo que fue el caso Eichmann, la Argentina tomó una posición muy activa en la década del 90 con la memoria de la Shoah. Además del museo, nace a fines de los 90 Los Niños de la Shoah, que luego va a devenir en la institución Generaciones de la Shoah. La Fundación Wallenberg también surge en la Argentina, el Centro Simón Wiesenthal, unos años ya más adentrados en este siglo, la Casa Ana Frank, y de alguna manera la Argentina da su puntapié inicial como Estado al ser miembro fundador, junto con otros estados europeos y los Estados Unidos, de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, la IRA. De esta manera ya hay un involucramiento estatal. El edificio donde se encuentra el museo, por ejemplo, fue una donación del Estado Nacional, y también va a haber un monumento a la Shoah, inaugurado en el 2016, es decir, en este tiempo reciente, que va a ser parte de la segunda exposición mía, voy a hablar del tiempo más reciente, pero de alguna manera marqué un poco los tiempos de lo que fue la memoria del Holocausto en la Argentina con algunos de los hitos principales. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Carlos Reis, director del Museo del Holocausto de Curitiba, para que nos presente el caso brasileño en tiempo reducido. Hola, buenas noches a todas y a todos. Gracias Jonathan, Alejandra, todos los que forman parte de la red LAIS, es un placer. Perdón por mi castellano, este raro portuñol, espero que me comprendan, que me haga entender al menos. Me gustaría empezar con una reflexión sobre la memoria y comprender cómo se equivoca la idea de preservar la memoria. La memoria tiene que ver con el presente y el futuro. Hablamos de conservar, pero no se puede conservar, al contrario, es necesario manejar la memoria. Ella se construye día tras día. No es algo fijo, un jarrón chino que hay que cuidar para no caer y romperse. Y es lo que estamos haciendo hoy, es lo que hace la red LAIS. Y un componente para la construcción de la memoria de hechos traumáticos como la Shoah son los testimonios en primera persona, sean orales o escritos. Y dado que eso presupone un proceso, es importante entender que la etapa en la que nos encontramos hoy es muy distinta a la que estábamos a finales de los 40 y en los años 50. Es decir, puede parecer obvio, pero la conciencia colectiva que existe hoy sobre la importancia de los testimonios, antes no existía.
sea la idea de una memoria colectiva, sea su uso educativo, que sea, todo esto es una construcción. Y la pregunta clásica de cómo evolucionaron los testimonios en cada país no se puede contestar si no pensamos en el todo, en el conjunto, que es la construcción de la memoria. Y como fue en Brasil, supongo que para eso estoy acá hoy, la presencia del holocausto en la literatura brasileña es, pues decir, extremadamente marginal, aunque participamos en las frentes de batallas de la guerra contra los nazis. Y ya en la década de 40 tuvimos ejemplos, no de relatos, sino de experiencias literarias escritas por judíos que estaban en Brasil hace mucho y que perdieron familiares durante la Shoah. El caso más emblemático es de un profesor de teoría de teatro en São Paulo, muy famoso, falleció hace 2 años, llamado Jacob Ginsburg, y en 1946, una fecha muy temprana, escribió un cuento llamado El Retrato, que parte de una observación, de una foto de un familiar que se quedó en Rumania, y el texto presenta sus inquietudes, o sea, y que es interesante por la fecha, 1946, y la forma con que fue escrito. Pero cuando pensamos en testimonios en Brasil, en formato de autobiografía todavía, pensamos sí en los primeros años de la década de 70, y este es el hito del inicio de los registros personales. ¿Y por qué solo a principios de los años 70 y no antes? Hay muchas respuestas que tienen que ver con el proceso de construcción de la memoria, pero también una gran influencia de eventos internacionales fuera de Brasil. Y el principal, sin duda, es el juicio de Eichmann y cómo influyó en este proceso. Acá hubo los casos de Franz Stangl, de Gustav Wagner, 2 criminales, también importantes y que también influyó. Quiero citar 2 ejemplos embrionarios que son de gran importancia en este hito. El primero es el libro Quiero vivir, recuerdos de un ex muerto, escrito en 1972 por Joseph Nichthauser. Es sobreviviente de Auschwitz, reconstruyó su vida en Belo Horizonte, la ciudad donde nací, donde crecí. Por supuesto que lo conocí, él falleció hace 10 años. Y el segundo, también de 1972, fue escrito por probablemente el sobreviviente de la Shoah más conocido en Brasil durante décadas, el señor Henry Necrix, conocido como Ben Abraham. Durante muchos años fue el portavoz de los sobrevivientes, alguien que se adelantó a su tiempo. Incluso fue quizá el primer que demostró estar consciente de la importancia del testimonio. Él estuvo involucrado en varios episodios en Brasil. Uno de ellos fue todo el tema, todo el quilombo del descubrimiento de los restos mortales de Joseph Mengele. Ben Abraham fue una persona maravillosa, dedicada, presidió la Xerita Pleitá, acá de São Paulo, dedicó literalmente toda su vida a escribir, a hablar, grabar, contestar, construir esa memoria con participación pública y todo eso. Falleció en 2015, su esposa Miriam, también sobreviviente, dedicada como él, nos dejó 3 años después. Hubo otros en los años 70 y pocos después también, pero dimos un salto hacia los 80 cuando instituciones judías locales empezaron a moverse para registrar testimonios. Y todo eso antes del fenómeno de la Shoah Foundation. Por el tamaño de Brasil y la división muy fuerte entre comunidades, fueran iniciativas locales, regionales. Sucedió, por ejemplo, en Porto Alegre, con el Instituto Marc Chagall, en Belo Horizonte y tantos otros que empezaron a registrar estos testigos en video. Y después el fenómeno de la lista de Schindler llegó junto con los nietos de los sobrevivientes que estaban llegando a la edad adulta, y todo eso dio un impulso para que en el siglo XXI todo fuera bastante distinto, y vamos a hablar sobre eso. Gracias, le doy la palabra a Alejandra. Es tuyo el micrófono. Ahí sí. Ok. Bueno, a mí me toca contar un poco de la experiencia chilena de la creación de los testimonios, y para dar un poco de contexto,
Me voy a ir un poquito más atrás en un resumen muy rápido, en que les voy a contar que Chile participa en la conferencia de Viana en el año 38, igual que la mayoría de los países que participan, no amplía sus cuotas. Entonces se estima que en Chile alrededor de 10.000 personas llegaron, o sea, 10.000 visas fueron emitidas, pero no sabemos cuánta de esa gente finalmente se asentó en este lugar. Desde entonces comienza, a partir de la mitad de la década del 30, empieza la inmigración de los judíos sobrevivientes y refugiados, en ese minuto refugiados al principio, hasta mediados de la década del 40, un poquito más, uniéndose a los otros judíos que ya estaban asentados en Chile, los que venían huyendo de los pogroms en Rusia, y los sefaradim en su mayoría provenientes del Imperio Turco Otomano. Bueno, acabo de simplificar al máximo la construcción de la comunidad judía de Chile, pero quería dar ese contexto para contarles en qué estructura se insertan los refugiados de la Shoah. Y en este contexto, el reconstruir la vida se vuelve el leitmotiv, el motor de la vida, y la elaboración de la memoria, y sobre todo a partir del testimonio oral, que ha relegado para unas décadas más tarde. Muchos sobrevivientes nombran como una de las razones más importantes y más grandes de su sobrevivencia a la barbarie nazi, era exactamente ese, sobrevivir para contarlo. Pero al sobrevivir, la urgencia por vivir y reconstruir su vida se fue apagando, la necesidad de relatar inmediatamente, porque se vio llenado por eso. Y se vio, lo que pasó fue que empezó a haber un gran silencio. ¿Y por qué este gran silencio? Como nombraron mis compañeros, hay muchas hipótesis al respecto, pero ya eso podríamos abordarlo en otro momento. Y voy a citar a Sempurún, que es Jorge Sempurún, que tiene el título de su novela, que se llama, novela testimonial, que se llama La escritura o la vida. Y él dice que él elige la vida por sobre la escritura, porque en ese minuto no podría haber escrito y vivido. Enfrentarse, me imagino, a esas experiencias y a esos recuerdos era demasiado potente y demasiado fuerte como para vivir y testificar al mismo tiempo. Y bueno, también en cada país se da un contexto particular, y cada país tuvo una realidad distinta en la que los sobrevivientes se insertaron, y esa realidad permeó el proceso de la construcción de la memoria. Aquí, por ejemplo, por un lado, la elección de un presidente socialista y luego el golpe de Estado en el año 73 generaron un impacto muy grande, y hay mucha gente que cuenta de ataques de histeria, o sea, unas reacciones con mucho pánico por parte de los sobrevivientes, como reviviendo momentos de sus experiencias pasadas, y todo esto un poco alimentando lo que era este silencio. Como un poco, en el fondo, seguir sintiendo que estaban en un proceso. Y bueno, las voces en esos momentos se invisibilizan por este silencio, por este contexto, y bueno, la memoria tardía tiene esos riesgos. Hay varios hitos, igual que hablaron mis compañeros, que tuvieron un impacto mundial y también un impacto local, con referencia a la apertura que tienen los sobrevivientes a hablar. Y algunos conocidos a nivel mundial, como dijeron, es en el año 61 el juicio de Eichmann, que tiene una particularidad que yo creo que es muy importante mencionar, que es que por primera vez los sobrevivientes se ponen en el estrado, son testigos, son participantes activos, y hay personas, periodistas, cámaras que los están filmando porque los quieren escuchar.
Y esto es algo muy, muy particular, porque hasta entonces en Israel y en otros lugares, como en Chile, ellos relatan que se habían sentido como que nadie quería escucharlos. Entonces yo creo que este es un punto de quiebre en la memoria, en la construcción de la memoria y en la entrega de los testimonios. Quiero comentar que en la década de los 50, 60 y 70 se da principal este silencio como de entregar testimonio, pero es importante mencionar que no existe un registro formal, como dijimos, con eso me refiero a iniciativas o instituciones que lo hayan promovido formalmente, pero sí se da en otras esferas, por ejemplo en la esfera familiar, grabaciones de las mismas hijos o nietos, en ese minuto hijos, que quieren registrar las experiencias de sus padres. Por otro lado, en las disciplinas como arte o periodismo. En Chile particularmente es en estas otras disciplinas que se da inicialmente la recuperación y la construcción de la memoria. Por ejemplo, por nombrar alguno, el sobreviviente y artista plástico Kurt Herdan, quien llegó a ser rector de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, se estableció acá y voy a citar una frase de él, que sus cuadros retratan ventanas, y él dice: durante 2 años en la guerra yo tenía que vivir sin ventanas, y soñaba con una. La ventana llegó a ser símbolo de mi existencia, mi único derecho humano, el derecho de tener una ventana. Voy a apurarme porque ya estamos en el tiempo de mi parte, y voy a contar que hitos importantes que se dieron fueron en el marco de... Cabe mencionar que el Instituto Hebreo hasta hace 20 años era el único colegio judío en Chile. Y una iniciativa de la Morá Perla Sterman, quien creó a partir del año 87 seminarios de la Shoah. Y esos seminarios de la Shoah, en donde ella trajo a sobrevivientes a hablar, marcaron a generaciones, y fue muchas veces la única instancia en donde los alumnos y muchas veces sobrevivientes pudieron entregar y escuchar testimonios. Bueno, la Shoah Foundation viene en el año entre el 95 y el 98, y recién en el año 97 vemos el primer libro editado oficialmente por una editorial establecida, que es el libro de don Milan Pratowski, luego Judith Klein, David Feuerstein, que son sobrevivientes muy importantes. Y bueno, hago el pase a la segunda tanda, y ahí les voy a ir contando un poco más de la experiencia chilena. Estoy contando para él. Estoy contando para ellos, pero algunos filhos ni acreditan, ni eso acreditan. Y voy a contar otra cosa, señora. Yo mismo estoy escuchando, si alguien me cuenta, no acredita. Por eso es imposible que una persona humana puede pasar tantas desgracias y sobrevivir, sin comer y susto, y es sobrevivir. No para acreditar. ¿Qué uno pasa? ¿Cuántas veces nós no comimos días enteros? Sin ropa, sin nada. Y uno sobrevivió. Comió cosas que bicho no come. Cru. Y gracias a Dios sobrevivió. Ahora. Bueno, la idea ahora es hablar sobre los testimonios de hoy, y cuando hablamos hoy nos referimos al siglo XXI, a los últimos años. Podemos plantear algunas preguntas, y la primera que me viene a la mente es si hubo cambios en los testimonios en los últimos 20 años. Y la respuesta, en mi opinión, es que es por supuesto que sí, tanto de los sobrevivientes como de los entrevistadores
y también del público que escucha. Un fenómeno muy interesante que ha ocurrido en Brasil en los últimos años es el interés de los sobrevivientes, motivados, en mi opinión, por varias razones, por volver a grabar sus testimonios, grabar nuevas versiones. Muchos grabaron en otros proyectos hace años, como la Shoah Foundation, por ejemplo, y decidieron volver a grabar, ya sea porque querían hablar con más libertad, por la influencia de la familia, e incluso porque los oyentes querían ahondar en contenidos que no se decían en otras ocasiones. Y este es un punto importante que debemos dejar claro. Si pensamos en testimonios, cada proyecto tiene una mirada, una concepción teórica, un guión, y los testimonios dados por los sobrevivientes en momentos distintos y en proyectos distintos son, por definición, entrevistas completamente individuales. El mundo ha cambiado y también gran parte de nuestra percepción de lo que es relevante para sabermos sobre estas historias. Luego están las iniciativas centradas, por ejemplo, en la vida de antes, otras dirigidas a la inmigración o cuestiones políticas de la época o lo que sea. Acá en Brasil fue importante la creación en 2006 del archivo virtual sobre el Holocausto y antisemitismo, el ArcShoah. Fue planteado por la profesora María Luisa Tucci Carneiro, un proyecto vinculado a la Universidad de São Paulo, que es muy importante. Y los hijos de los sobrevivientes también han dado testimonios muy contundentes para el ArcShoah. Yo creo que también es muy importante. Hoy estamos en un momento crítico en el que no solo los sobrevivientes están descansando, sino también sus hijos, que es una generación que ha sentido directamente las consecuencias de la Shoah. Y ellos, los hijos, son nuestra última oportunidad de recopilar estas historias para que puedan ser contadas. Pensemos que nuevos desafíos y compromisos aparecieron al respecto de la memoria de la Shoah en cada país en el siglo XXI. En Brasil es precisamente esta carrera contra el tiempo. Nuestro museo, por ejemplo, ha estado haciendo investigaciones, contactos a nivel nacional, pero sigue siendo un desafío. Por cada sobreviviente o hijo suyo que muere, puede ser una oportunidad perdida para contar una historia más. Entonces, es trabajo de detective, de verificación cruzada, muchas bases de datos con información específica, contactos con instituciones familiares y todo eso. Es una carrera. Y otro desafío es que en la medida que aumenta el tiempo entre el evento histórico, el Holocausto, y los días de hoy, también lo hace la necesidad de transformar estas lecciones en algo más comprensible para las nuevas generaciones. Conectarse con los problemas que nos afligen hoy. Y es una transformación completa, en mi opinión, necesaria para la memoria de la Shoah, y es parte de la construcción de esta memoria. Decimos que es universalizar la memoria de la Shoah, utilizarla como una herramienta educativa, dejar los muros de la memoria colectiva judía y transmitir valores que se pueden aprender de la tragedia. Y los testimonios son fundamentales para eso, y todavía vamos a hablar sobre eso. Hay mucho que decir y estoy seguro que Johnny y Alejandra van a contribuir. Le doy la palabra a Alejandra otra vez. Por favor, Alejandra. Ahí estoy. Ok. Bueno, al igual que en la mayoría de los otros países, Spielberg, el equipo de Spielberg llegó, grabó y se fue. A pesar de eso, constituyó un hito muy importante y fue el puntapié inicial para que casi 15 años después se consolidara una iniciativa formal. En el año 2008 aproximadamente, una periodista que se llama Karen Kodner, que está a la cabeza de nuestra institución hoy día,
por una inquietud personal, tiene un par de reuniones con la que era presidenta en ese momento de Reshet, que tiene contacto con los sobrevivientes a través de los hogares de ancianos, y con esa inquietud, más una donación que concretó el proyecto y lo lanzó y lo hizo real, se lanza un proceso de trabajo de consolidar un equipo, de capacitar entrevistadores, de definir metodologías, y profesionalizar esos procesos para que aproximadamente un año después se grabara la primera entrevista. Y como en todas las experiencias de recuperación de memoria, se comienza a levantar la información y los sobrevivientes comienzan a hablar. Y al hablar se comienza a transmitir esta información. Y es de boca en boca, y el proceso de levantamiento y el rescate de estos testimonios que por décadas han permanecido en silencio, empiezan a surgir y comienzan a hacerse visibles. Esta vez, muchos de estos testimonios que se dieron en una primera instancia tienen 15 años más en el cuerpo, y nos encontramos con testimonios que nunca se habían dado, pero con testimonios que ya se habían dado a la Shoah Foundation 15 años antes. Y estos testimonios se distinguen mucho entre ellos, porque los guiones cambian, y aunque el lugar del testigo siempre es el mismo, el que relata, a medida que va pasando el tiempo, no lo es. Esa persona, que en la mayoría de los casos era niño o adolescente durante la guerra, a medida que ha ido avanzando el tiempo, ha ido elaborando su experiencia. El testimonio que se entrega cuando el evento histórico ha concluido, lo ve con distancia, y también a medida que pasa el tiempo hay una mayor reflexión de los hechos que se rememoran, claramente. Y a través del tiempo se ha ido construyendo un relato desde la mirada adulta. Hay una crudeza particular en ese relato que es posterior, como si hubiera una urgencia por contar, ya en esta época en que los sobrevivientes sienten que están como en el último tramo, y que sus testimonios tienen una urgencia y una necesidad de trascendencia. No solo cambia el relato, sino que también cambia el entrevistador, por supuesto, y entonces la entrevista toma un cariz completamente distinto. Es cuánto espacio deja este entrevistador para profundizar, los silencios, cuánto interfiere. Por ejemplo, también otras cosas que cambian son que el momento histórico no es el mismo en el que se da. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo dar un testimonio, entregar un testimonio en dictadura que en democracia, o darlo a los 65 años y darlo a los 80. Y quiero citar a un historiador muy prominente que dice: el testimonio no está siendo narrado a una pared, está siendo narrado a una persona. Y en esa interacción se dan particularidades. Así también en el énfasis que se pone en los temas. Por ejemplo, no es lo mismo hoy día hablar de diversidad y inclusión que lo que era hablarlo hace 30 años, ¿verdad? Y por otro lado tenemos testimonios. Bueno, los testimonios se van articulando, y los testimonios son vivos, y se van articulando a través del tiempo. Lo que sí es que quiero enfatizar es que hay algo que es un consenso, yo creo, general, es que el registro audiovisual, la historia oral, o las fuentes orales, como quieran llamarlo, tiene particularidades que no son posibles de encontrar en otro tipo de registro. Y me refiero a lo que podemos nombrar hoy día como el contenido latente, que es todo aquello que no se dice con palabras, todo aquello que se dice con el silencio, lo que se calla, lo que se dice con el cuerpo, con el gesto que se percibe lo que se percibe sensorialmente. Y creo que es de fundamental importancia el registro oral, porque es en esos elementos los que se permite acercarse al episodio histórico desde el lugar del sobreviviente, y no con un sentido únicamente documental, sino un registro vivencial. Y voy a citar nuevamente al historiador Alessandro Portelli, que dice: el testimonio nos informa no solamente de los hechos, sino de lo que estos significan para quienes los vivió y los relata.
no solo respecto de los hechos, sino de lo que querían ellos hacer en ese momento, o lo que creían que iban a hacer. Cuáles eran sus motivaciones, sus reflexiones, sus juicios, sus racionalizaciones. La fuente oral, que es el testimonio, no solamente nos habla desde el hecho histórico, sino que nos habla del significado que tuvo ese hecho histórico para las personas que lo están relatando. La importancia del testimonio radica en que te conecta a la Shoah no desde el lugar fáctico, sino desde una dimensión emocional. Y creo que la dimensión emocional es la que te permite integrar esa memoria y hacerla tuya, que en el fondo es lo que queremos, que es que esta memoria trascienda. Y bueno, un poco este es el overview de lo que estamos trabajando actualmente y de la relevancia que tiene el testimonio hoy, con lo que hemos logrado recabar en Memoria Viva y como los testimonios en general, junto a la Shoah Foundation. Y con esto le doy el pase a Jonathan, que nos va a contar un poco de la realidad en Argentina. Gracias, Alejandra, y bueno, la verdad es que tengo la ventaja de poder exponer después de escucharlos a Carlos y a Alejandra, decir muchas cosas que son similares en la Argentina y que en los últimos 20 años han sido transformadoras. Hay un fenómeno global que tiene que ver con que el Holocausto hoy, por lo menos en la civilización occidental, ocupa un lugar simbólico de aquello más terrible o de aquello muy extremo a lo cual la humanidad ha llegado, y eso ha logrado legitimar a los testimonios de los sobrevivientes, junto con el fenómeno que hablamos de la Fundación Spielberg y con la caída del muro, ¿no? Ese mundo bipolar derrumbado también le abrió las puertas a proyectos de sobrevivientes viajando nuevamente a los campos. Eso también trajo mucho intercambio, y en los últimos años coincido con Carlos que este fenómeno no tenemos los mismos testimonios, no tenemos las mismas audiencias, no tenemos la misma conciencia social acerca del valor de estos testimonios, pero sí hay una conciencia temporal de que preservarlos, no en el sentido, ahí también cito a Carlos, no en el sentido de preservar para guardar, sino para resignificar. Y los propios sobrevivientes han hecho una transformación de sus testimonios, en especial aquellos que fueron más adolescentes y más niños, donde la narrativa ha cambiado en Israel, en los Estados Unidos y también en la Argentina, poniendo el foco tal vez no tanto en cómo fue la parte criminal o la parte más brutal de lo que fue el régimen nazi, sino en aquellas acciones destacables de resistencia, de ayuda, de solidaridad en medio de todo ese profundo contexto. Aquí tenemos a Mónica Davidovich, sobreviviente muy activa del museo, que fue una bebé recuperada, y que también cuando uno la escucha a ella, escucha este tono pedagógico que han adquirido los sobrevivientes a la hora de transmitir. Y también han tenido la oportunidad, y han sido muy prolíficos aquí, a la hora de escribir los libros, de dejar la palabra escrita, que en los últimos 20 años, afortunadamente, contamos con muchos testimonios escritos en la Argentina, que de alguna manera son una especie de fotografía más, contrastable con los testimonios orales, y lo que decían antes Alejandra y Carlos de qué pasó con los primeros testimonios, los primeros videotestimonios contrastados con los de hoy, ¿no? Y qué pasa con la diferencia, y esto lo dejo como cuestión para la próxima etapa de la charla, qué pasa con la palabra escrita y el testimonio vivencial. Y tuve la suerte, el privilegio de los últimos 10 años de acompañar muchas veces a los sobrevivientes a dar testimonio, y quienes hemos escuchado testimonios sabemos del valor único que tiene el instante. Yo hacía una analogía en la charla de preparación, ¿no? La diferencia entre ver una película e ir al teatro. Cuando uno va al teatro siente la cosa del instante, y cuando uno ha tenido la posibilidad de escuchar a un sobreviviente, se juega también
eso de vivir, de escuchar el instante, y por eso todavía al día de hoy, afortunadamente, escuelas, instituciones, organismos gubernamentales nos piden la posibilidad de tener un testimonio, y afortunadamente hoy hay, como Mónica, muchos sobrevivientes que están en condiciones de darlo, pero también somos conscientes de la época, y más allá de todos estos proyectos, comento un proyecto del cual fui parte desde su creación, hoy en día es parte del Museo del Holocausto, nació el proyecto Aprendiz en Generaciones de la Shoah, como una idea de tratar de conservar ese momento de transmisión vivencial y presencial que tenían los sobrevivientes, y consistió en vincular a jóvenes con sobrevivientes para que los jóvenes asuman en el futuro esa voz de transmisión. Obviamente no es lo mismo escucharlos, y en realidad lo que uno ha visto y ha propuesto a la hora del proyecto Aprendiz era más que nada que den cuenta del vínculo, porque el vínculo habla de la persona, que den cuenta del vínculo que construyeron ya más de 130 aprendices en los últimos 10 años, y es un aporte más de la creatividad que tiene, y el desafío que tenemos, ya dando también lugar a la tercera parte de esta conversación, los desafíos que tenemos las personas, las instituciones, las comunidades, a la hora de cómo va a ser el testimonio o los testimonios en el futuro. Y más allá de los videos y de la palabra escrita, el desafío que tenemos, porque como decía Alejandra, cuando uno escucha una historia, puede empatizar, puede ponerse en ese lugar. Y la historia macro, la historia de los libros, la historia de los campos y de las fechas, es mucho más difícil de aprender, sobre todo para aquellos públicos que no están tan familiarizados con la temática. Y ese desafío del testimonio personal, individual, para dar lugar a la gran historia, es el desafío que tenemos en el futuro. Así que, Alejandra, te devuelvo la palabra para la tercera parte de la conversación. En realidad somos todos seres humanos, y las persecuciones, en cualquier forma que sean, son una vergüenza para la humanidad. Yo he tratado durante mi vida de acercarme, no, la verdad es que no puedo acercarme a los alemanes, pero perdonar lo que pasó, porque creo que los que hicieron esto fueron un grupo de gente que fue llevada por una histeria de grupo a hacer algo inconcebible para gente civilizada. Y trato de darle a cada ser humano su posibilidad de que sean, de que esto no esté en la naturaleza de ellos, que esto fue un accidente y no es inherente al ser humano. Eso es lo que me gustaría traspasar, que somos todos hermanos, y debemos de una manera o de otra vivir en paz unos con otros, dejar a cada uno vivir con sus ideas y ser libres. Wow. Increíbles testimonios que hemos escuchado. Y bueno, en esta parte vamos a hacer algo un poquito distinto, vamos a hacer una conversación un poco más libre, y en este módulo lo que me gustaría que hiciéramos es que conversáramos un poco acerca de la relevancia de los testimonios y los desafíos a los que nos vamos a ver enfrentados en un futuro próximo, bastante próximo, en el que no vamos a tener a los sobrevivientes vivos para poder escuchar en primera persona sus relatos. En Chile actualmente tenemos un proyecto que se llama Abro Memoria,
en el que el llamado por primera vez no es a los sobrevivientes, sino que a sus hijos y a sus nietos. Lo que nosotros llamamos el 2G o 3G, el G se refiere a generación. Y el llamado es que ellos compartan todo el material que posean, que tengan, que incluye fotografías, memorias, documentos, audios y videos que hayan sido generados en contexto familiar, no formalmente, y que hoy tienen lugar en un cajón de la casa, en la bodega, en una caja, y que abran esos espacios y que compartan con nosotros y con toda la comunidad judía de Chile y también la comunidad más amplia, porque es así como vamos a poder acceder a otro tipo de, o sea, más largo alcance la memoria y poder construir la memoria de la comunidad y judía de la Shoah en el mundo y en Chile. Y bueno, con lo que antes acabo de decir, le quiero dejar planteado un par de preguntas. Voy a nombrarlas ahora para ver qué opinan ustedes y después las podemos ir retomando. Y la primera pregunta que les quiero plantear a Johnny y a Carlos es, ¿cuál creen ustedes que es la relevancia del testimonio en el futuro de la enseñanza de la Shoah? ¿Creen que es una pieza fundamental? La segunda pregunta que quiero dejar planteada es ¿cómo se trabaja con la memoria transmitida? ¿Cómo abordamos esa memoria que nos va a entregar la segunda generación y la tercera generación? ¿Es el momento de abordar esa memoria? La tercera pregunta es, ¿cómo ven ustedes el uso del testimonio en esta era que ha sido acelerada a partir de esta pandemia, que es la era digital? ¿Y cuál es nuestro rol como centros de memoria y como judíos al respecto? Me gustaría escuchar desde su experiencia y desde sus lugares cómo ven un poco estas preguntas. Carlos. Bueno, hay mucho que decir. Yo creo que los testimonios en primera persona son fundamentales. Y hay un límite para crear empatía con las nuevas generaciones. Podemos hacer esto con hijos, con nietos, pero y dentro de 100 años, 200 años, mi tatarabuelo fue un sobreviviente. Entonces, poner todos nuestros esfuerzos en la creación de una empatía por las nuevas generaciones es importante hoy, pero no es el futuro dentro de 100, 200 años. Yo creo que un gran desafío hoy es transformar todas estas toneladas de material escrito, grabado, recopilado, estos testimonios, en propuestas y iniciativas que lleguen a todo tipo de público, desde educadores hasta jóvenes, de formadores de opinión, otras figuras relevantes, o sea. Y el punto es decodificar el Holocausto para las próximas generaciones, usando historias individuales y, como ha dicho Johnny, el impacto de la empatía. Y como dije antes, las voces de los testigos son fundamentales para eso, serán importantes y serán simplemente porque están en primera persona. Y no lo veo tanto por luchar contra la negación del Holocausto. Es también, pero no creo que sea el objetivo principal. Los testimonios tienen un enorme potencial educativo y para eso debemos utilizar este potencial. Tenemos el deber de utilizarlos, acercarlos a los jóvenes, acercarlos a ellos. Incluso puedo dar un ejemplo de una iniciativa del Museo del Holocausto acá en Curitiba, que es trabajar este contenido, por ejemplo, en TikTok, que es una red social muy distinta de lo que es Facebook, muy joven, y la respuesta ha sido espectacular. Entonces, transformar este material bruto en propuestas que se pueden ser trabajadas no solamente en las escuelas, pero en la sociedad, en el ambiente social. Johnny. Sí, coincido con Carlos porque
no nos imaginamos la memoria de la Shoah sin los testimonios, y afortunadamente tenemos material, tal vez es mucho, pero sí hay una sensación de un material legado, de un material que no es que estamos obligados nosotros solamente a procesar, sino que queda para que en el futuro se mire de otra manera. Probablemente nuestra mirada hoy en 2020 sea distinta en 2030 o en 2040. Antes hablaba del proyecto Aprendiz, la vi a Aida Ender, que es el alma mater de ese proyecto, junto con Diana Wang, y pensábamos, bueno, ¿cuál va a ser el lugar de los aprendices en el 2030 o en el 2040? No lo sabemos. Así como tampoco sabemos todo este material recopilado en videos o en libros, cómo se va a ser utilizado. Pero acá no puedo dejar de mencionar Mario Sinai, que es un gran maestro de maestros en la Shoah. Él siempre en sus clases incluía testimonios, muchas veces leídos por él mismo. Y el impacto que generaba Mario es algo que todos los que somos educadores lo hemos incorporado. Y lo incorporamos no solamente por la empatía que mencionábamos antes, sino también porque la idea es que uno puede ser víctima, uno puede ser perpetrador, testigo, ¿sí? Pero uno puede ser víctima y uno tiene que saber que el valor del registro es un valor a posteriori. El valor de lo que a uno le ha sucedido en momentos así, y los sobrevivientes fueron muy conscientes de eso, y muy tempranamente, por fortuna, de que este tipo de eventos no pueden suceder, no pueden volver a suceder. Esas palabras que hoy en día son muy valiosas, y la mayoría de los sobrevivientes de la Shoah ya no viven. Pero sí, nosotros, como museos, como instituciones dedicadas a la enseñanza de la Shoah, somos herederos de un legado de transmisión. Y pienso en Simone de Beauvoir, que dijo, registren y cuenten todo lo que aquí sucede. Y eso fue un mandato. Lo asumimos como tal, y quienes escuchan a los sobrevivientes pueden asumir ese valor. El desafío, y acá le vuelvo la palabra a Alejandro, de lo que decía Carlos, es cómo las nuevas generaciones, tal vez el TikTok, o cómo llegar con estos fragmentos de un minuto, que pueden ser mucho más poderosos que tal vez los que nosotros veíamos, o sentarse a leer un libro, que no es para todo público tal vez, o no va a ser para todo público en el futuro. Ojalá que me equivoque y que los libros conserven su valor y los testimonios largos también, pero hay otras herramientas y hay otras formas de llegar al público masivo. Excelente. Bueno, vamos finalizando este encuentro de la relevancia del testimonio, de la historia del testimonio en cada uno de nuestros países, una visión latinoamericana, o sea, representantes de Latinoamérica contando cómo fue la experiencia en sus países, y quiero agradecer por escucharnos y por la posibilidad de compartir con ustedes. Y les doy la palabra para que den unas palabras finales y se despidan. Sobreviví una sola de una familia de 80 personas. Sin embargo, somos, y yo lo subrayo constantemente, el pueblo que no desaparece como han desaparecido muchos pueblos, porque tenemos memoria, y esta memoria hay que conservarla, y tiene que pasar de generación en generación. Mi generación ya se está yendo, pero sé que ustedes van a transmitir todo lo que escucharon y lo que aprendieron. Empieza un nuevo año. Mirémoslos con una mirada positiva y tratemos de conservar nuestra identidad y luchar contra la discriminación y por un mundo mejor. Esta es la ventaja que tienen los sobrevivientes, que es la capacidad de decir en un minuto lo que nosotros estamos diciendo en una hora. Yo más que nada agradecer a Alejandra, a Carlos, obviamente, a todos
por acompañarnos hoy, y ha sido un privilegio aportar algo a esta reflexión, que sin dudas es el desafío de todos nosotros, de honrar a los sobrevivientes de la Shoah y a este importantísimo legado que nos han dejado al mundo, a la conciencia del mundo para construir un mundo mejor. Yo, mi reflexión final, yo recuerdo que dijo Spielberg en la ceremonia de los Oscar, cuando pidió en voz alta que no podemos permitir que estas historias se limiten al, no sé cómo se dice en español, en portugués se dice el pie de la página del libro de historia, algo así. Entonces, que contemos estas historias. Y recuerdo también al gran Yehuda Bauer, que ojalá tenga mucha salud. Cuando lo escuché por la primera vez, y el profesor Bauer, alguien hizo una pregunta sobre un tema general, y él respondió diciendo solo, bien, déjame contarte una historia. Y acá en Curitiba hace unos años creamos una exposición llamada Déjame contarte una historia. Fue un homenaje a Yehuda Bauer. Quiero agradecerles, espero que el público lo haya disfrutado. Es un placer compartir la pantalla con instituciones de otros países dentro de una iniciativa tan espectacular como de la Red LAES. Y espero también haberme hecho entender con esto terrible portuñol, y fue un gran placer. Alejandra. No, Jonathan va a dar las instrucciones para la charla, va a mostrar de la charla de la otra semana. Sí, el flyer. El flyer nace la próxima semana, entonces contaremos con hijas de sobrevivientes y entrevistadoras de la USC Shoah Foundation, Claudia Wiedemann, la profesora Rita Vinocourt, amiga de Uruguay, Janet Klein Nelkenbaum, de Panamá, y va a estar moderado por Pamela López, amiga de Guatemala, y aquí el epicentro estará en la toma de testimonios realizada por la Shoah Foundation, que varias veces hemos mencionado. Los esperamos el jueves que viene a las 19 horas hora Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, 18 horas Paraguay, 17 México, Panamá, Perú, y 16 horas Costa Rica, Guatemala. Alejandra, te dejamos las últimas palabras. La Guerra Fría. Todo sí que no. Cuando dijo que sí Bolivia, Berlín era un nido de ratas, el paladín de la brava